1900. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Sumando Voces en Directo, un espacio para el diálogo y el análisis de temas de interés de la ciudadanía desde el enfoque de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sostenible. En 1994, gracias a la Ley de Participación Popular, soñamos con una Bolivia descentralizada. Pero 32 años después, la realidad nos muestra que solo 77 de 343 municipios en realidad son viables, es decir, que son capaces de sostenerse por sí mismos. Acabamos de elegir a las autoridades del nivel municipal o de los niveles municipales y departamentales y se configura un nuevo mapa político en el país, pero además el gobierno central ha presentado una propuesta, la del 50-50. Hoy vamos a analizar qué impacto puede tener este nuevo escenario político y económico para recuperar y sacar de la terapia intensiva a las alcaldías que no consiguen ser viables después de 3 décadas de haberse implementado la descentralización. Y para hablar de ello tenemos a 3 expertos en la materia, a quienes vamos a tratar de exprimir al máximo para que este sea un programa pedagógico. Es un tema bastante técnico y la idea es que esta información sea aterrizable de modo que podamos generar un debate público informado, que es una de las finalidades del programa Sumando Voces. Pero antes de presentar a nuestros entrevistados, queremos revisar junto a ustedes un diagnóstico acerca del sistema municipal en Bolivia. Nosotros nos hemos adelantado ya de hecho en el enfoque y hemos titulado a este resumen Crisis y viabilidad del sistema municipal en Bolivia, el diagnóstico de los 343 municipios que tiene el país y la propuesta del 50-50. Jenny, por favor. Bueno, son 32 años exactamente de la descentralización, ya decíamos, desde la Ley de Participación Popular en 1994, Bolivia pasó de una centralización extrema a la creación de municipios que hoy están enfrentando desafíos críticos. Primero que hay una fragmentación territorial excesiva, así lo vemos nosotros, los expertos nos dirán si esto es verdad o no, estamos hablando de 343 municipios en todo el país, con dependencia de transferencias fiscales, ¿no? Está el hecho de que se recibía recursos del IDH, que como sabemos también han venido a la baja por la crisis de la venta del gas de Bolivia al exterior, brechas profundas en los servicios públicos entre uno y otro municipio, pero además un aspecto muy preocupante, la baja capacidad de recaudación propia que tienen las alcaldías. Un estudio de la Fundación Jubileo ha establecido que los municipios inviables en Bolivia son 266, es decir, cerca del 20% de los municipios en Bolivia son los únicos que son viables, es decir, que pueden sostenerse de alguna manera por sí solos. Vamos, Jenny. Sí, justamente el 22% de este porcentaje es viable. La mayoría de las alcaldías en Bolivia no tiene la densidad poblacional suficiente para generar economías de escala ni sostener infraestructuras técnicas de alto nivel sin que haya auxilio estatal constante. ¿Cómo está la distribución actual de recursos? El 85% proviene del nivel central, ¿no? Es decir,
está administrado o gestionado desde el nivel, desde el gobierno nacional, en tanto que en el nivel municipal, municipios, gobernaciones y universidades pueden generar el 15% de sus presupuestos, lo cual muestra un enorme desequilibrio en la gestión. La propuesta del 50-50, la visión del presidente Rodrigo Paz, es plantear un nuevo pacto fiscal donde el 50% de los recursos nacionales pasen a manos de las entidades subnacionales, pero obviamente habrá que cumplir con algunos requisitos y condiciones, de eso también vamos a hablar hoy día. La finalidad es empoderar económicamente a los municipios para que puedan gestionar directamente temas como salud, educación y desarrollo productivo, sin depender de la burocracia central. Más adelante vamos a ver cómo podría ser posible esto. Los obstáculos para la viabilidad son el éxodo rural, que creo que todos tenemos conciencia de que hay una migración masiva hacia las áreas urbanas, dejando municipios vacíos en una base impositiva, cero recaudación en varios municipios, recaudación impositiva en varios municipios del país, y una deuda técnica, que es decir, una falta de profesionalización y profesionales capacitados para ejecutar los proyectos de inversión pública complejos. Modelos en debate. Bueno, este cuadro nos muestra un poco cuál es la idea del presente y a qué se quiere pasar, ¿no? En cuanto a recursos, 15% para todos los municipios y pasar al 50% para entidades subnacionales. Las decisiones pasarían del gobierno central a los gobiernos locales. Y obviamente terminaríamos con la idea del Estado paternalista para pasar a uno más autonómico y competitivo. La evolución de la normativa también es un aspecto que vamos a poder analizar hoy, ¿no? Ya decíamos, en 1994 comenzamos con la Ley de Participación Popular y al momento ya se ha discutido incluso la posibilidad de nuevas normativas, resultado del censo de 2024 y un nuevo debate del pacto fiscal. Bueno, estas solamente son algunas propuestas de ruta de salida que hemos recogido de los informes, las investigaciones que se han hecho, es decir, realmente volver a las mancomunidades. En la historia reciente de Bolivia ha habido algunas iniciativas, no sabemos si todas están funcionando. También la creación de regiones metropolitanas, la reforma fiscal y el pacto fiscal. Muchísimas gracias, Jenny. Ahora sí quiero dar inicio al programa presentando a nuestros invitados. Quiero comenzar dando la bienvenida a Alfonso Lema-Gross, director ejecutivo interino del Servicio Estatal de Autonomías. Antes quiero mencionar que realmente estoy muy agradecida con la participación de Alfonso en el programa, considerando que en muchas oportunidades las autoridades de diferentes niveles se niegan a participar de estos programas, que en realidad más que un debate son diálogos plurales que necesitan también de la información oficial. Alfonso, muchísimas gracias por estar aquí. Alfonso cuenta con una amplia trayectoria en gestión pública subnacional y en el fortalecimiento del proceso de descentralización en Bolivia. Ha ejercido funciones ejecutivas y legislativas, ha sido alcalde de la ciudad de Tarija, también ha sido presidente del Consejo Municipal de Tarija, subgobernador electo de la provincia de Cercado, director de la Asociación de Municipios de Tarija y director de la Asociación Nacional de Municipalidades de Bolivia. También ha tenido a nivel internacional mucha participación en espacios de articulación de gobiernos locales, por ejemplo en FLACMA, y desde diversos ámbitos ha contribuido a áreas como la movilidad urbana, ciudades, territorios inteligentes, emprendimiento, desarrollo productivo, juventud y medio ambiente. Gracias, Alfonso. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos siguen en este importante espacio de diálogo para construir función a la gente que habita nuestros territorios, a las mujeres y hombres, las bolivianas y bolivianos que viven en nuestros territorios, requieren un mejor Estado que le brinde mejores condiciones de vida. Gracias por la invitación.
Bien, continuamos con René Martínez Céspedes, quien es licenciado en Economía con maestría en preparación y evaluación de proyectos. Tiene experiencia de más de 20 años en presupuestos públicos, incluyendo un periodo de trabajo en el Ministerio de Hacienda. Actualmente, René es analista en presupuestos y finanzas públicas de Fundación Jubileo, institución con la que elaboraron precisamente el informe al que hacíamos referencia, y que ha publicado otros documentos de análisis sobre finanzas públicas, distribución y destino de la renta extractiva y la situación económica. Bienvenido, Martín. O René, perdón. Gracias, Patricia. Pues va a ser un gusto compartir en este espacio de Sumando Voces con algo de la información y análisis de Fundación Jubileo. Un saludo cordial a Alfonso. Va a ser un gusto pues compartir en este debate. Y finalmente, pero siempre decimos, aunque sea una frase hecha, no menos importante, Esteban Morales Valpaire, abogado con 25 años de experiencia, profesional en el diseño participativo, implementación y evaluación de políticas públicas, tanto en Bolivia como en diversos países de Latinoamérica. Es especialista en el desarrollo de planes y programas vinculados al ámbito municipal. Actualmente se desempeña como coordinador del Departamento de Estudios Urbanos del INELSA. Esteban participa también como portavoz del Instituto Boliviano de Urbanismo, IBU, dentro de la flamante plataforma de la sociedad civil para la incidencia económica y social, desde donde aporta su visión técnica sobre los desafíos de la descentralización. De hecho, esta plataforma ha sido lanzada hoy mismo, así que vamos a hablar también al final del programa respecto de cuáles son las propuestas, los intereses y los objetivos de esta iniciativa. En suma, como ustedes podrán haber visto, estamos con grandes conocedores de la temática y les decía que la idea es que este sea un espacio pedagógico para poder aportar a un debate público con información basada en evidencia y además desde la visión de los expertos. Para comenzar, René, quisiéramos, por favor, conocer algunos detalles más, los hallazgos más importantes del estudio publicado por Jubileo titulado Viabilidad Municipal en Bolivia, que es de finales de 2025. De inicio habíamos mencionado que solo 77 de 343 municipios son viables, un dato sumamente preocupante. Por favor, una explicación de estos hallazgos y qué significa esto para el presente y el futuro del municipalismo en Bolivia. Claro que sí. Bueno, inicialmente, ¿qué nos ha motivado a desarrollar este estudio, no? Bueno, son los resultados que se han dado, se han ido dando en el transcurso de los últimos censos del país, ¿no? Hemos visto que aparentemente tenemos un país con extensión territorial bastante amplia, con muchos municipios, pero muy poco poblados, ¿no? La gran mayoría tiene muy poca población, por lo tanto, muy pocos recursos. Y hay una tendencia, ha habido y hay una tendencia a movimientos poblacionales de campo a ciudad, de municipios pequeños a regiones metropolitanas. Entonces, eso nos ha llevado a cuestionarnos cómo está esta situación y por qué se está dando y qué connotaciones trae, ¿no? Y hemos hecho el estudio a través de un economista reconocido, doctor Gober Barja, el estudio sobre la viabilidad. Y para este estudio se han tomado en cuenta 6 criterios de viabilidad para decir que un municipio sea o no viable, ¿no? No solamente es el tema de población, que es importante, pero hay otros, ¿no? Uno es la viabilidad fiscal, que esto nos mide qué tan autónomo es un municipio en la recaudación de sus ingresos. Es un elemento, o sea, que puedan recaudar sus propios impuestos y demás. El segundo es viabilidad de capital humano, y aquí estamos viendo algunos indicadores justamente de educación, desnutrición y demás para ver el capital humano. El tercero es indicadores de pobreza, básicamente, que es la viabilidad social, la provisión de servicios básicos. El cuarto es la viabilidad económica, que tenga un PIB, un Producto Interno Bruto, la producción del municipio sea por encima de la mediana nacional, o sea, tenga una producción y un PIB per cápita, se podría decir aceptable. El quinto es viabilidad demográfica, hemos tomado como umbral
que el municipio tenga al menos 10,000 habitantes, que es lo que decía la Ley Marco de Autonomías, y finalmente la viabilidad administrativa, que el gobierno municipal ejecute una parte importante del presupuesto, ¿no? Al menos el 60%, decíamos. Y bueno, en base a estos seis criterios se ha hecho el estudio y básicamente lo que nos ha mostrado el estudio es que la gran mayoría de los municipios del país son inviables, ¿no? Hay una población promedio que nos indica qué tan probable es que un municipio sea viable o no viable de acuerdo a la población, ¿no? Es un análisis de una población mínima para que el municipio sea viable de acuerdo a todos los demás criterios. Y lo que nos ha salido como umbral son 23,000 habitantes, o sea, se podría decir que hay las probabilidades nos indican, es un modelo estadístico, de que el tamaño mínimo de la población para que sea viable son 23,000 habitantes. Es decir, por debajo de 23,000 habitantes, lo más seguro es que no sea viable y por encima es que sea viable. Ahí está el umbral del número de habitantes y en base a este umbral nos resulta que solamente, como bien decías, 77 municipios de 343 cumplen esta condición y 266 no cumplen esta condición, ¿no? Entonces tenemos que la gran mayoría de los municipios del país serían inviables. Y esto, bueno, es resultado de varios elementos, ¿no? En principio, nosotros vemos que hay un problema desde el diseño. El año 94, como tú bien decías, se ha creado este sistema de descentralización municipal con la ley de participación popular y ese año ya se crean 314 municipios. Desde ahí creo que ya hay un problema, ¿no? Porque 300 municipios en un país que tiene una extensión territorial grande y la mayoría de los municipios muy poco poblados, ahora somos 11 millones de habitantes, pero en el 94 éramos mucho menos, ¿no? Entonces realmente se ha parcelado, se ha fragmentado el país en territorios muy pequeños y desde ahí hay un sesgo hacia la inviabilidad. Y a esto se ha sumado elementos como las capacidades técnicas que tienen los gobiernos municipales para impulsar el desarrollo a través de la inversión local, ¿no? Porque se ha apostado mucho por esto, por el municipalismo, se han descentralizado importantes recursos, se les ha dado impuestos, los impuestos patrimoniales a los bienes, a los vehículos, y se les ha dado coparticipación de los impuestos nacionales, o sea, se les ha dado recursos, y cuando ha llegado el IDH se les da más recursos. De hecho, la mayor tajada del IDH ha ido a los municipios. Y se hablaba mucho de temas como municipios productivos, ¿no? Entonces ahí uno también tiene que ver qué tanto han podido impulsar el desarrollo municipal y el desarrollo productivo, porque no hay desarrollo sin desarrollo productivo, ¿no? La gente finalmente igual se va por un tema de oportunidades, ¿no? Entonces, hay varios elementos y bueno, tú has planteado ya algunas propuestas de vías de cómo ir solucionando o mejorando la situación, como las mancomunidades y demás. Nosotros también señalamos que hay maneras de mejorar la situación, pero vemos que hay un problema de fondo y es un tema de la territorialidad, ¿no? Solamente para dar un ejemplo y más adelante podemos ir profundizando con esto. En El Salvador han hecho esta reforma. Habían como 260 municipios y finalmente quedaron 47. ¿Por qué? Porque estaba totalmente parcelado. Así como se lo ha hecho toda Latinoamérica en los años 90, se dividió muy pequeñito. Y bueno, hay cosas que en esta fragmentación no han funcionado y tampoco tienen mucha perspectiva de que funcione, como es en Bolivia, ¿no? Entonces hay países que ya han tomado determinaciones muy difíciles, obviamente, políticamente y demás, como El Salvador, que ha bajado de 266 municipios, si no me equivoco, a 47, ¿no? Entonces está llevando a una cosa más viable, porque la idea sería, ¿no? Tener regiones o municipios más grandes y beneficiarse del tema de economías de escala, ¿no? De tener, por ejemplo, en unos, digamos, unos 70 municipios, pero que cada uno tenga su hospital de segundo nivel, cosa que ahora no sucede, ¿no?
Ujú. Bueno, hasta ahí en principio yo me quedo Gracias, para dar gracias René. Sí, vamos a este, seguir avanzando en las propuestas a futuro. Obviamente hay que hacer un análisis profundo de ello. Yo quisiera preguntarle a Alfonso cuál es su balance del modelo. ¿Realmente ha fracasado el modelo o ha sido la implementación, Alfonso? Porque creo que sí podemos hablar de un fracaso, ¿correcto? ¿O es ser muy lapidarios? Bueno, los procesos son precisamente eso, procesos. Hoy debemos evaluar no solamente lo que es a partir del año 2009 con la nueva Constitución Política del Estado, un modelo con autonomías en el país, sino, como se ha mencionado, desde el año 94 con la participación popular, el año 95 con la descentralización administrativa. Yo me atrevería a decir que la autonomía es un proceso incompleto. Hoy tenemos un marco en el país, tenemos que tener la capacidad de hacer un diagnóstico profundo que nos permita no solo identificar problemas, sino las causas de las dificultades que se tienen y desarrollar de manera progresiva una serie de acciones que permitan ordenar, que permitan ecualizar, de tal forma que los principios de equidad y de eficiencia sean los que marquen el funcionamiento del Estado en su conjunto de una mejor manera para llegar con mejores servicios a la población. A la compañera que vive en el municipio de Caranavi o al compañero que vive en el municipio de Yacuiba, el Estado le debe resolver los problemas, le debe prestar un buen servicio de salud. A ellos no les interesa si es el nivel nacional, es el nivel departamental, el municipal, el indígena originario campesino, en el caso de los gobiernos autónomos indígena originario campesinos en el país, que son 8. En ese entendido, el desafío hoy no es solamente, reitero, identificar los problemas, sino a partir de un diagnóstico que nos permita ver las causas, ordenar y generar equilibrio entre las competencias, los recursos, las capacidades institucionales que permitan alcanzar resultados de manera progresiva, que la gente lo sienta, que sienta que el servicio que el Estado le brinda es un servicio que le ayuda a resolver los problemas, un buen servicio de salud, de educación, de seguridad, etcétera, etcétera. Alfonso, 30 años no han sido suficientes para avanzar en ello. Se ha avanzado y no podemos desconocer los avances que hemos tenido en el país. Hoy tenemos 335 gobiernos autónomos municipales, 8 gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos, 9 gobiernos autónomos departamentales, un gobierno autónomo regional, que significan que tenemos un proceso de descentralización que ha avanzado. Pero sin lugar a dudas, ese proceso de descentralización en determinados momentos ha sido pensado como si todos seríamos iguales, cuando existen, por un lado, asimetrías territoriales. No es lo mismo el territorio de Charagua, que es el territorio local más grande en el país, que el de Cobija. Hay, sin lugar a dudas, asimetrías poblacionales. No es lo mismo el municipio de Santa Cruz de la Sierra, con más de 1.600.000 habitantes, que el municipio de Yunguyo del Litoral, con menos de 1.000 habitantes. Pero adicionalmente a eso, las capacidades institucionales de las entidades que gobiernan los territorios son diferentes. Por eso, el pensar en escenarios no con fórmulas únicas o con fórmulas homogéneas, todos por igual, sino de manera diferenciada en función a estas heterogeneidades, debe ser el camino que conduzca a resolver los temas. Hay muchas alternativas, muchas propuestas, y
deberemos tener también la capacidad de generar condiciones para articular esas propuestas. No se trata solo de fórmulas, se trata de ese equilibrio necesario, reitero, entre competencias, recursos y capacidades para poder obtener resultados que mejoren la calidad de los servicios en cualquier territorio de nuestro país. Gracias, Alfonso. Le veía a Esteban asentir cuando Alfonso decía hay también problemas de asimetría entre uno y otro municipio. Alfonso, Esteban, perdón, ¿cuál es tu análisis al respecto? Quería añadir una pregunta extra. Si la configuración, digamos, política, territorialmente hablando, también tiene influencia en esto. Hemos pasado de 20 años en los que en realidad existía una presencia masiva de autoridades, por ejemplo, el movimiento al socialismo, que de alguna manera hubiera facilitado los niveles de coordinación, etcétera, desde el nivel central, que va a ser, por ejemplo, un gran desafío en este caso para el presidente Rodrigo Paz. Quisiera añadir también esa pregunta, por favor, para que invitemos a tu primera participación en el programa. Cómo no, Patricia, muchas gracias. Buenos días primero. Un gusto estar aquí con ustedes, contigo Pica, contigo René, con quienes venimos ya pensando estos temas por bastante tiempo. Mira, yo creo que primero necesitamos mirar un poco la geografía del país, ¿no? Tengo la sensación de que seguimos leyendo al país solamente en función de la estadística. Y ni siquiera de la estadística, sino de las cuentas nacionales, ¿no? De lo que puede ver el Estado, que no necesariamente es todo reflejo de la realidad. Bolivia es un país que se ha ido ocupando desde los tiempos de la colonia y probablemente desde antes en un eje claro, inicialmente entre el norte y el sur, entre La Paz y Sucre principalmente, el eje minero, y luego con la marcha al oriente hacia Santa Cruz, lo que ha hecho que sea un país que tenga un claro ecúmene, perdón por el nombre técnico, ¿no? Es decir, hay un espacio de más o menos 40% del territorio donde viven la gran mayoría de los bolivianos, y hay un espacio de 60% que está prácticamente vacío. Y ese espacio prácticamente vacío, además, está o estancado o vaciándose más. ¿Por qué? Porque estos municipios que se encuentran fuera del ecúmena, que se encuentran en lo que se llama el hinterland de Bolivia, no son competitivos territorialmente. Y ahí sí, evidentemente, entre este tema de viabilidad, que a mí me hace muchísimo ruido el término de inviable porque suena a fatalidad, ¿no? Pero que en realidad lo que nos está diciendo es que no tienen ni la población, ni los recursos, ni las capacidades de generar recursos, ni las capacidades instaladas técnicas como para que realmente pueda funcionar esos municipios. Y en eso sí, plenamente de acuerdo con la evaluación que hace Jubileo. Pero creo que hay que darle una mirada un poquito crítica a esta medición, ¿no? Porque esto es el síntoma de un diseño fiscal fallido, ¿no? Que tenía muy buenas intenciones. El año 94, la idea de repartir los recursos por habitante, per cápita, ¿no? Permitía una redistribución importante de los recursos hacia todo el territorio nacional, cuando antes se concentraba en 24 municipios que eran todos los que existían, ¿no? Y el resto, ¿no? Pero que comete el error de que es un estímulo, es un incentivo muy fuerte a la concentración de población hacia 3 ciudades, que es lo que hemos visto pasar, o 4, contando el Alto más, si contamos La Paz y el Alto como 2 ciudades distintas. Felizmente Bolivia no es todavía un país macrocefálico como es Bolivia o como es Chile, ¿no? Que fuera de Lima o fuera de Santiago no pasa absolutamente nada, pero sí nos estamos concentrando muchísimo en el eje central y eso está dejando en una situación muy complicada al resto del país. Entonces, ese es uno de los problemas importantísimos del diagnóstico, ver no solamente la estadística, sino situarla territorialmente, ver dónde se está presentando estos problemas.
Y segundo, decía, es un tema de diseño fallido, de diseño fiscal fallido, no solamente por la forma como se redistribuyeron los recursos, claro, el IDH intentó corregir esto, pero no era sostenible en el tiempo, sino que además, y lo que mencionabas, Patricia, ¿no? El fenómeno político que viene por detrás, además ha habido un proceso de recentralización muy fuerte a partir de la ley de autonomías, de la ley 031. Desde la desconfianza del gobierno central, desde una mentalidad probablemente de influencia marxista-leninista de una buena parte del gobierno del MAS, que cree pues militantemente, religiosamente, diría yo, en la planificación central, de ahí el espía y todo lo que esto ha provocado. Pero además desde el famoso estado tranca, ¿no? Que los alcaldes, sobre todo los municipios más pequeños, menos poblados, los alcaldes se han vuelto tramitadores, se han vuelto gestores de trámites que están ahí correteando alrededor de la Plaza Murillo en La Paz con sus foldercitos amarillos tratando de hacerse aprobar los proyectos. Entonces, creo que ese panorama es el que hay que cambiar, ¿no? Más que pensar en rediseñar mapas, porque es interesante el ejemplo de El Salvador, pero también hay que tener en cuenta que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, tenía en esa época una aprobación de más del 90% de los electores y que había instalado un estado de emergencia en el país, por lo que la protesta estaba prohibida. Entonces, no sé si vamos a hacer lo mismo para reducir el número de municipios aquí en Bolivia. Yo lo vería bastante complicado, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que sí hay que considerar cómo se distribuyen los recursos, pensar más en términos de equidad que en términos de distribución per cápita, y también cómo le facilitamos la vida a los alcaldes, cómo les hacemos menos difícil conseguir los permisos, conseguir la plata, que les aprueben los proyectos, que tengan que pasar por procesos de administración y control que están definidos por la ley SAFCO, que data de 1991, es decir, mucho antes incluso de la ley de participación popular, y que estamos pues en un escenario completamente distinto. Gracias, Esteban. Ya están ustedes analizando de alguna manera el futuro, las propuestas para futuro. Como les digo, vamos a llegar ahí para profundizar estas ideas que están planteando. Les recuerdo que si alguien quiere complementar alguna de las intervenciones, obviamente les escuchamos. Entre tanto, quisiera volver con René, este dato de los 23,000 habitantes que marca una diferencia clave en esto de la viabilidad o inviabilidad me llama muchísimo la atención. ¿Por qué se plantea como un umbral los 23,000 habitantes, René, en la propuesta y en el análisis que ustedes hacen? Ya, de acuerdo. Se ha hecho un análisis de los 6 criterios de viabilidad, ¿no? Que habíamos tomado: el fiscal, el capital humano, social, económico, poblacional, administrativo, bueno, esos serían los 6, ¿no? Entonces, es un modelo estadístico que nos indica la probabilidad de que cumpla al menos 3 criterios de viabilidad, de los 6, al menos 3 criterios de viabilidad cumpla un municipio. A partir de cuántos habitantes es más probable que cumpla, y a partir de qué umbral de habitantes por debajo es más probable que no cumpla, ¿no? Al menos 3. Y todo que hemos sido generosos, porque 3 de 6 es la mitad, ¿no? Pero ya con eso hemos considerado que serían viables. Y nos sale los 23,000 habitantes. Entonces, este es como el umbral que nos indica la probabilidad de que se cumplan al menos 3 criterios de viabilidad de acuerdo al número, a la población, ¿no? Es así un poco complicado, creo que suena, porque es un modelo, pero es así, ¿no? Entiendo, Entonces, René. La pregunta, para entender un poco en esto de que hablábamos de la pedagogía del programa, es ¿por qué? ¿Qué se garantiza con este número de habitantes mínimo en un territorio municipal? bueno, podríamos decir que ya desde ese número de habitantes hay algunas cosas que ya van funcionando, ¿no? Por ejemplo, ya podríamos tener que tenemos una mejor viabilidad administrativa, o sea, mayor población, mayores capacidades técnicas, mejor capital humano, la viabilidad económica. A partir de cierto número de habitantes es más
factible, más probable que puedan impulsar emprendimientos productivos que den resultados, ¿no? Entonces ya, pues a partir de ese umbral es que lo productivo empieza a funcionar, ¿no? Por tema de economías de escala y demás, ¿no? Entonces, es lo que se entendería. No solamente es qué tan viable es que, o qué tan probable es que el municipio vaya a recaudar bien o vaya a ejecutar bien su presupuesto, no solamente es la viabilidad en sentido de lo que la alcaldía puede hacer o de sus capacidades técnicas, sino del mismo municipio incluso, más allá de lo que es la alcaldía. Por eso estamos tomando también indicadores de viabilidad económica que nos muestren cómo está la economía del municipio más allá del gobierno municipal, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que el panorama que nos estaría mostrando el estudio y con los 6 criterios de viabilidad. Gracias, René. También quiero dar las gracias a nuestra audiencia que nos está siguiendo a través de Facebook e invitarles, por favor, a que hagan sus comentarios, sus preguntas. Tenemos la oportunidad de tener a 3 grandes expertos en la materia y creo que no hay que desaprovecharla. Alfonso, hay un dato interesante que muestra el estudio y es un desfase así un poco llamativo. El hecho de que 80% de los municipios, dice, ejecuta bien su presupuesto, pero esto no se traduce en mejores servicios ni bienestar. Entonces, ¿a qué se puede deber esto? Porque hay un problema de eficiencia administrativa, pero que no logra un impacto social. Alfonso, ¿qué lectura tienes al respecto? Sin lugar a dudas, el estudio es importante en cuanto a la visibilización de problemas. Sin embargo, también es importante, uno, que no etiquetemos a los municipios con términos que pueden generar un ruido innecesario, porque a partir de lo que mencionábamos, de la heterogeneidad en el país, de la diversidad que tenemos, es que hay que tomar una serie de acciones. Las cifras y los porcentajes son importantes, pero por sí solas no son necesariamente el reflejo de lo que sucede. Sin embargo, son los elementos que nos permiten hacer ese diagnóstico. Porque si solamente vemos las cifras de manera parcial, no estamos entendiendo el contexto y las causas que han llevado en el marco de lo que dice el estudio, a identificar esos problemas. La ejecución por sí sola de los recursos es un elemento importante, pero no suficiente. Si no medimos la calidad y el impacto, como se mencionaba, de esa ejecución. Porque, por decir algo, hay entidades territoriales que ejecutan arriba de un 90% de sus recursos, pero lo hacen con fórmulas y con mecanismos de los últimos días de la gestión para simplemente elevar los porcentajes de ejecución presupuestaria. Sin embargo, eso no significa que los recursos se hayan invertido. Muchas veces se han hecho, como decía, con fórmulas, con habilidad, que se alcance una mayor ejecución presupuestaria. No se trata de cómo gastamos, sino el impacto que tengamos en cómo invertimos los recursos. Si evaluamos los 30 años, 32 años, desde abril del año 94, en el que empezó la participación popular, podemos ver que han ido creciendo los ingresos, los recursos económicos de muchos gobiernos, bueno, de todos los gobiernos municipales, pero cuando vemos de manera diferenciada los recursos internamente, cuánto ha ido a inversión y cuánto ha ido a funcionamiento, por ejemplo. Público, claro. Ha crecido el funcionamiento, las estructuras administrativas de los gobiernos en su conjunto. Sin embargo, en el último, bueno, hemos tenido un momento pico de bonanza y también jubileos. René han trabajado mucho en eso hasta el año 2014, pero después de ese momento los recursos han ido reduciéndose, sobre todo los ingresos de la renta petrolera. Sin embargo,
la administración de las entidades que administran recursos en cuanto a volumen de personal, de funcionamiento, o se ha mantenido o más bien ha ido en crecimiento. Por lo tanto, el desafío es mayor que solo asignar un número y que esa sería la solución a los inconvenientes. Obviamente es una propuesta que permitiría asociarnos o generar, porque tampoco podemos pensar en que 335 gobiernos municipales y 8 gobiernos indígena, originario, campesinos, por muchos factores van a renunciar a esa identidad que ya tienen con su gobierno autónomo municipal o indígena, originario, campesino. Pero sí pueden entender esta necesidad, no de sumar un territorio y de definir un municipio con 23,000 habitantes, sino el sumar esfuerzos para invertir recursos de manera asociada en eso que mencionaba en algún momento, sobre todo René, en un hospital de segundo nivel o en un hospital de tercer nivel de manera coordinada con el nivel departamental. Creo que es bueno ya pasar a la parte de las propuestas por todo lo que se está diciendo. Esteban igual que pide la palabra, que puede complementar. Y Esteban, ¿cuál es tu propuesta, tu lectura, tu análisis y el análisis que han hecho desde la sociedad civil con las instituciones también con las que están trabajando sobre el camino a seguir? Gracias, Patricia. Sí, primero quería un poquito agarrarme a lo que decía Pica ahorita, porque creo que matiza mucho el tema del estudio sobre la viabilidad municipal. Y creo que podemos poner como ejemplos ilustrativos los dos extremos, ¿no? Los municipios más chiquititos, ¿no? Es cierto que no tienen recursos fiscales, que apenas alcanza para el sueldo del alcalde, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo son los que tienen la mejor organización comunitaria, ¿no? Y eso no se contabiliza, ¿no? Eso no se cuenta en las cuentas fiscales, ¿no? El aporte de la comunidad en la mejora de las condiciones de vida de la localidad, ¿no? Y creo que eso es muy valioso. Y decía los dos extremos porque justo los 4 municipios que serían los más viables, que coincidentemente son los 4 más grandes, los del eje, La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, son ahorita los que tienen la mayor deuda flotante, ¿no? Justamente hacen el truquito contable, ¿no? De devengar toda su ejecución presupuestaria para salir muy bien, muy bonitos en la foto, con ejecuciones de 90, 91, 92% de su presupuesto, pero esa ejecución no la convierten en pagos, en líquido. Y finalmente son los proveedores de estos municipios, las empresas constructoras, los consultores, los que les proveen de insumos, etcétera. Son ellos los que están financiando el desarrollo municipal en los grandes municipios. Entonces, tampoco es que sea toda una maravilla en los municipios viables, ¿no? Y del otro lado realmente todo sea una miseria. Vuelvo a resaltar, creo que es un tema sobre todo de competitividad territorial, en el sentido de cómo atraes a habitantes calificados, que cuestan caro, que no cobran salarios mínimos, ¿no es cierto?, a vivir en tu localidad, ¿no? Si no hay buenos hospitales, si no hay buenas escuelas, si no hay buenos parques, si es difícil llegar, si la conectividad aérea implica un viaje de 8 horas, ¿no? Evidentemente, es mucho más difícil poder reforzar las capacidades del municipio, ¿no? Y por eso también se repite mucho, ¿no? La vieja historia de que van los consultores a los pequeños municipios a copiar y pegar el PTDI del municipio de al lado, ¿no? Es un poquito eso la explicación. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, es bien difícil decir, yo creo que nadie tiene la fórmula mágica, ¿no es cierto? Y yo más bien me inclinaría mucho, y es también la apuesta de la plataforma de la sociedad civil, me inclinaría mucho hacia la construcción colectiva, hacia el gran diálogo, ¿no?
Hay una experiencia muy bonita de hace 26 años, ¿no? Cuando nos perdonaron gran parte de la deuda externa, Jubileo justamente fue la que lideró todo este proceso, ¿no? Que hicimos un gran diálogo nacional en el que se pudieron hacer bastantes acuerdos muy interesantes, ¿no? Pero fue un esfuerzo tremendo de tener una presencia en todo el territorio nacional y recoger las voces de todo el mundo. 25 años después, yo creo que la tecnología, llamémosle así, que cuando uno habla de tecnología parece que solo hablara de computadoras, no, estoy hablando aquí de las metodologías, las maneras de hacer las cosas, han avanzado muchísimo, ¿no? Y podemos construir una agenda, ¿no? Una agenda 50-50, podemos llamarle, ¿no? Que más que un reparto, más que un pacto fiscal, sea un pacto de equidad, ¿no? Que sea la implementación de criterios de justicia redistributiva, ¿no? Que rompan esta lógica de que el azar geográfico sea el que determine tu dignidad, ¿no? Y entonces aquí sí va a haber una discusión, un conflicto muy fuerte, ¿sí? Necesariamente, porque todos los territorios compiten por los recursos, ¿sí? Y ya de hecho ahorita Santa Cruz está reclamando que 50-50 quiere decir que ellos recaudan todos los impuestos coparticipables que se generen en su departamento y le dan la mitad al gobierno central y se quedan ellos con la otra mitad, ¿no? Esa es una de las propuestas que, claro, a Santa Cruz te convendría mucho, pero te arruina Tarija, te arruina Potosí, te arruina Chuquisaca, te arruina Beni, te arruina Pan, ¿no? Esa lógica. Entonces, es algo que necesitamos construirlo en conjunto, ¿no? Necesitamos diseñar un diálogo que permita estos conflictos en mesa, permita la divergencia, permita la co-creación, es decir, entre todos pensemos posibles soluciones, priorice y genere compromisos. Segundo tema que creo que es importantísimo es realmente pensar en una reingeniería a nivel sistémico. Es decir, los problemas, ya lo hemos dicho en el diagnóstico, son estructurales, ¿sí? Entonces, no es solamente con un decreto que reformule la manera de repartir la plata que se va a resolver. Que, ojo, ¿no? Antes de que me riñan mis amigos de Santa Cruz, no quiere decir que no se tiene que hacer, ¿no? Por supuesto que se tiene que hacer. Pacto fiscal es el primer paso, es el punto de partida, es la razón por la cual tenemos que hacer este diálogo. Pero no se detiene ahí, ¿no? Y eso lo dijo también Yapica, ¿no? Hay que generar capacidades, hay que generar impactos, o como diría mi amigo Edmundo Garafolic, mejor hablar de efectos que de impactos, porque los impactos son difíciles de medir. Pero en todo caso, generar capacidades para lo que yo tomaría un poco las ideas de Amartya Sen sobre la libertad y sobre la justicia, que creo que se han deformado muchísimo, que es que la autonomía no significa solamente que curemos el tema de liquidez, sino que también generemos la capacidad real de transformar recursos y de generar productividad, de generar, recuperar el valor del suelo en las áreas urbanas a través de los impuestos, a través de contribuciones especiales, pensar en la recuperación de plusvalía, ver diferentes maneras de financiar nuestros municipios, pero también empezar a incorporar nuevas ideas, ver un poquito buenas prácticas de otros países, ¿no? ¿Cómo han resuelto estas relaciones complejas? En países europeos, por ejemplo, que está bien, no comparamos nuestra realidad, pero podemos mirar un poco qué se ha hecho, ¿no? En países europeos hay municipios de 400 habitantes y no están pasando estos problemas, ¿no? ¿Cómo lo han resuelto? ¿Sí? ¿Cómo se financia un municipio de 400 habitantes? Donde además de esos 400 habitantes, 380 son jubilados que ya no aportan a la economía, ¿no? Entonces hay que ver cómo se resuelven ese tipo de cosas, qué tipo de soluciones se les puede dar. Y finalmente, ¿no? Yo creo que esto necesita grandes plataformas grandes plataformas de múltiples actores, ¿no? Una de ellas es la que estamos conformando desde la sociedad civil, de la que hablaremos seguramente en un minuto, ¿no? Pero esa es desde la sociedad civil y la academia. También necesitamos hablar con los alcaldes, hablar con los gobernadores, hablar con
los malcus, con los gilacatas, con los capitanes grandes, hablar también con los diferentes sectores, qué dice el sector de educación, qué dice el sector de salud. Y ayer el sector de educación aquí en Cochabamba se manifestaba en contra de la idea de que el 50% de la educación sea transferido a responsabilidad departamental, como lo había sugerido en un discurso reciente el presidente, sin realmente haber terminado de entender de qué se trata. Entonces, realmente necesitamos estos espacios para comenzar en serio a diseñar y tener pequeñas victorias, ¿no? Creo que la idea de que, bueno, entonces se va a resolver esto dentro de 10 años no es el enfoque correcto. Okay. ¿No? Sino que necesitamos pequeñas victorias que poco a poco, paso a paso, vayamos anotándonos para que esto se pueda construir de manera colectiva. Muchas gracias, Esteban. Vamos a pasar con René para que luego Alfonso nos explique el 50-50, a propósito justamente del último que mencionaba Esteban. Pero antes quisiera pedirle a Jenny, por favor, nuestra colega de Diario Sumando Voces, que nos permita compartir algunos de los comentarios de nuestros seguidores a través de la transmisión de Facebook. Entre comentarios y preguntas, y si alguien quiere responder algo, por favor, tiene toda la libertad de hacerlo. No voy a poner todas las preguntas, o sea, no voy a pedirles que respondan a todas las preguntas para no alargar demasiado el programa, pero Cristian Vargas, por ejemplo, nos dice, dada la heterogeneidad estructural entre municipios, ¿cuál sería el criterio más adecuado para clasificarlos? Variables de tamaño, población, dice él, capacidad económica, ingresos o indicadores compuestos como, por ejemplo, necesidades básicas insatisfechas. Ahí está el comentario de Cristian, lo pueden ver. Un poquito más arriba, Agapito Castro mandaba un saludo desde Pailón, Santa Cruz. Nos agrada mucho que nos vean desde diferentes lugares del país. Luego está Franklin Jersey Román, que dice, ¿cuál sería la propuesta viable para reducir el número de municipios en Bolivia? Y ha habido como ejemplo se ha mostrado, por ejemplo, el éxito o el supuesto éxito que tuvo El Salvador. Vamos a ver si eso es o no posible en Bolivia y en qué términos podría ser, o si no, y más bien lo que hay que hacer es fortalecer el sistema municipalista existente. Él dice, ¿cuál es la propuesta más viable para reducir los municipios considerando la diversidad social, cultural y geográfica del país? Y yo le añadiría también el criterio político, no desde lo partidario, sino más bien de identidad del que se hablaba hace unos instantes, ¿no es cierto? Luego está Jazmín Peñalosa, que dice, entiendo que el problema de viabilidad de los municipios es la fragmentación, la cantidad de municipios que tiene Bolivia, que no tienen ni siquiera una población significativa y sus pequeños presupuestos no ayudan a generar obras ni servicios de calidad. Pero de por medio también está la corrupción, muchos alcaldes no quieren que los municipios se fusionen para hacer más comunidades y tener un presupuesto, aunque sea pequeño. Habría que también mejorar los procesos administrativos, dice ella. Está hablando seguramente de la parte de gestión, estas capacidades y habilidades desarrolladas de las que hablábamos hace un instante. Agapito Castro, que nos saludaba desde Pailón antes, dice, ahora considero que también se debe definir los parámetros para la composición de los órganos legislativos, y me imagino que se refiere a los del nivel local. Y José Vera Velasco comenta, en cuanto a la inviabilidad, ¿cómo consideran que afecta la conectividad vial y digital? Se pregunta él. Antes de que uno de ustedes gustaría responder a esas preguntas, no quiero pasar este segmento del programa sin permitirle a René la exposición de estas propuestas que también han elaborado a partir del diagnóstico, porque el documento que ha elaborado Jubileo no se queda solo en el diagnóstico, que como bien decían los otros panelistas, han ido añadiendo, digamos, algunos matices al diagnóstico, pero René, las propuestas concretas, ¿cuáles son y cómo podrían implementarse desde el análisis que ustedes han hecho? Bueno, el documento esboza en varios escenarios, alternativas o posibilidades que se tiene bajo la actual normativa, ¿no? Como es el tema de la mancomunidad. De hecho, eso es algo posible actualmente, es algo que la normativa lo determina, la posibilidad de mancomunarse. Entonces, uno debía esperar que en el transcurso de estos años, si es que se identificaban problemas en términos de lo pequeños que son los municipios, la necesidad de beneficiarse de las economías de escala, es que se mancomunen, ¿no? Los municipios.
Hay algunas experiencias de algunos servicios que se han ido prestando de manera mancomunada entre algunos municipios, pero en general no es algo que haya avanzado mucho la mancomunidad, ¿no? Porque la tendencia política es la contraria. En vez Claro. de unirse, mancomunarse, cada vez quieren crear más municipios. Creo que hay en carpeta ya hay algunos en trámite, una cosa así, ¿no? Entonces está un poco complicado ese tema, ¿no? Em, Nosotros lo que decimos es, esta gestión que viene, que está comenzando ahora con nuevos alcaldes, nuevos gobernadores, pues es distinta porque ya acabó hace varios años la bonanza, que la bonanza ha tenido todavía un impulso de algún tiempo más con los recursos del IDH y los saldos en cuentas bancarias y demás. Ahora estamos tocando la verdadera realidad, pero ya pues en situación de crisis, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Eso ya es otro tema, un tema económico macro, es una crisis estructural profunda de larga duración, y es en este periodo que se va a ver la situación en toda su magnitud. Esta crisis de la viabilidad que nosotros planteamos, mostramos, se va a mostrar en toda su magnitud, y eso pues es lo que nos va a llevar a identificar la necesidad de hacer algo, ¿no? En principio estoy de acuerdo en lo que decían los colegas, Pica y Esteban, evaluar, ¿no? Hay que evaluar. Nosotros esto estamos planteando a modo de evaluación este estudio. Todavía esto habrá que evaluar, porque hay cosas que han funcionado, por supuesto. Los municipios han aprendido a hacer saneamiento básico, construcción de escuelas y otras cosas más, y hay otras que no han aprendido a hacer ni por si acaso, que es el desarrollo productivo principalmente, ¿no? Y creo que el desarrollo va siempre de la mano de lo productivo. Entonces queremos contribuir con un documento que está esbozando ya una evaluación de lo que es el sistema de descentralización, y ahí vemos que pero viendo en un horizonte de largo plazo, es importante ir discutiendo e incorporando al debate público el tema de la territorialización, porque creemos que es algo que en algún momento vamos a tener que discutirlo, debatirlo, porque la tendencia continúa, esta tendencia que hemos identificado y demás, ¿no? Bueno, eso hasta por lo pronto. Gracias, René. Alfonso, ahora sí, a propósito de lo que mencionaba René, quizás alguna apreciación, pero luego sí quisiera que por favor nos expliques de la manera más didáctica posible, como hemos tratado de que sea este programa, ¿qué es la propuesta del 50-50? Bueno, el programa se llama Sumando Voces, y a partir de escuchar las voces de todos y entender que en esa heterogeneidad que tenemos en el país es tan importante la voz de Yunchará como la voz de Coroico, es tan importante la voz de un gobierno departamental como el gobierno indígena originario campesino, es tan importante la voz del sector del magisterio como la voz de las universidades, de Jubileo, del Instituto Boliviano de Urbanismo. O sea, todas las voces son importantes en la medida que tengamos la capacidad de hacer propuestas que nos permitan no clasificar a los municipios o a los departamentos, sino generar condiciones para que cada entidad funcione mejor y el Estado en su conjunto, funcionando mejor, preste mejores servicios a la población, a la ciudadanía, generando esas condiciones con 3 objetivos centrales. Uno, equidad. El segundo, eficiencia. Un mejor funcionamiento implica también que la ejecución de los recursos públicos puedan medirse, la calidad del gasto se traduzca en resultados, y hay una serie de elementos que deben estar en todo eso para cumplir el tercer y último objetivo, que es que los servicios lleguen a la gente y sean servicios de calidad. Cuando se habla del 50-50, a pesar de las múltiples interpretaciones,
nosotros consideramos que es esa co-construcción, Esteban decía co-creación de el escenario que queremos hacia adelante las bolivianas y los bolivianos. Esa co-creación o co-construcción nos debería permitir equilibrar las responsabilidades con los recursos, que no son solo recursos económicos, entendiendo esa diversidad de capacidades institucionales que se tienen para que se traduzca en mejores servicios. El cómo se puede ir avanzando es con una serie de disposiciones que permitan, a partir de la identificación de las causas, de los cuellos de botella que se pueden identificar en este relacionamiento del nivel central con el nivel subnacional, ir generando normativa que permita resolver esos cuellos de botella, mejorando la gestión, fortaleciendo las capacidades para que las entidades puedan administrar, gestionar de mejor manera los recursos y desarrollar las competencias que existen. Necesitamos una mejor coordinación entre los niveles de gobierno, porque lo que hace un nivel de gobierno tiene sus implicancias en lo del otro, así como cuando pensamos en el ámbito territorial en los municipios, no se trata solo de acciones aisladas, individuales, porque muchas veces lo que hace un municipio afecta en lo que hace el otro. Cuando hablamos de temas tributarios en lo de los vehículos, por ejemplo, hay un efecto cuando uno de los municipios, que es vecino del otro, genera cierta normativa en términos de tributación, de recursos, pero que es abismalmente diferente a la del lado, lo que se denomina competencia desleal. Entonces, no es una tarea fácil, sin embargo, es una gran oportunidad. Si tenemos la capacidad de entender el mensaje del presidente que ha convocado a los gobiernos municipales a un espacio de diálogo, que ha convocado nuevamente hoy para que el día viernes estén los gobernadores electos reunidos con el presidente y coordinar como diferentes niveles de gobierno y pronto a los alcaldes de capitales y el Alto, son escenarios importantes, fundamentales para co-construir la Agenda 50-50, escuchando la voz de todos, pero también teniendo la capacidad de generar condiciones metodológicas ordenadas para que se puedan tomar en cuenta las propuestas sobre todo, porque obviamente los problemas los podemos identificar, lo que necesitamos son propuestas viables que se traduzcan en resultados de manera progresiva. Alfonso, en términos económicos hablando, el 50-50 significa que el nivel central destinaría el 50% de los recursos que necesitan los niveles regionales autónomos, ¿sí o no? Corrígeme, por favor. Y una pregunta más respecto a lo que hablábamos hace un instante. Equidad no es lo mismo que igualdad, necesariamente, ¿no? Y hablamos en una distribución equitativa de recursos, y ahí me preguntaba si, por ejemplo, la propuesta de Santa Cruz, esta de la que mencionaba Esteban, podría ser posible en función de la característica de una región, es decir, tendríamos un modelo diferenciado para cada departamento y para cada alcaldía. Pues me parece una tarea enorme el pensar en eso, pero creo que es importante plantearla como pregunta. Las dos preguntas en realidad para que me aclares si al principio yo estaba en lo correcto. El año 1994, un gobierno municipal, el de San Pedro, recibía cerca de 60.000 bolivianos como presupuesto.
El año 2024, 30 años después, ese mismo gobierno municipal tenía un presupuesto cercano a los 2,5 millones de bolivianos. ¿Qué significa eso? Significa un crecimiento del 4,000 en cuanto a presupuestos. Sin embargo, en cuanto a las necesidades básicas insatisfechas, ese mismo gobierno municipal, lo que se denomina el NBI. Por lo tanto, sigue siendo pobre. Si no entendemos eso, ¿significaría que solamente los recursos cambian la realidad de los territorios? Sin lugar a dudas, no. No se trata necesariamente solo de recursos, pero está creencias, sino se trata de mirar de manera integral este tema de tal forma que podamos hacer que cuando hablamos de equidad, reitero el concepto, quien vive en Coroico o quien vive en Popo o quien vive en Charaña tenga mejores condiciones. La equidad debemos entenderla de esa manera. Entonces, los recursos son importantes, pero tenemos que equilibrar competencias, recursos y capacidades institucionales con un modelo que no puede ser único, la segunda parte de la pregunta. No podemos pensar en fórmulas únicas, homogéneas, cuando somos diversos. Micrófono, Patricia. Perdón, estaba tosiendo, así que apagué el micrófono. Esteban, quería pedirte ahora, por favor, en tu turno de participación, un análisis de la propuesta de 50-50. ¿Cómo no? Sí, quiero empezar quizás respondiendo a un par de preguntas Por favor. que nos han enviado del público, pero creo que se relaciona directamente con lo que estamos ahora tratando. ¿Cómo categorizar los municipios, si por recursos, por población o por NBI? Yo diría todas las anteriores y más, ¿no? Y una de las cosas que creo que nos urge hacer es dejar de pensar en los municipios como compartimientos estancos. Urge dejar de pensar incluso en los territorios como lo que está dentro de un límite político-administrativo dibujado en un mapa. Todos los territorios se interrelacionan, todos los territorios tienen flujos de insumos y productos, todos los municipios forman parte de un sistema más grande, ¿no? Especialmente las ciudades, las 28, bueno, dependiendo a quién le preguntes, Carlos Hugo Molina dice 25, No Hábitat dice 28, pero todas las ciudades de Bolivia forman parte de un sistema de ciudades, que es un estudio que se hizo hace un par de años, que es muy interesante y que no ha aterrizado en nada, ¿no? Es solamente el diagnóstico, muestra cómo están distribuidos estos flujos económicos, personales, etcétera, en nuestro territorio, pero después no sugiere hacer nada con eso. Los flujos de insumos y productos, estas redes y demás, nos deberían hacer pensar en nuestro territorio más bien como una red, entonces, ¿no? Pensar en una ontología reticular para el país, es dejar de pensar en el municipio como ese pedacito de territorio nomás, sino ver cómo se relaciona con todos los demás y que eso debería determinar las características. A lo mejor algún municipio de 1,000 habitantes parece muy chiquito, categoría D, pero resulta que es un proveedor de, no sé, por decir cualquier cosa, de cebada forrajera vital para la ganadería del altiplano, ¿no? Entonces, no es tan inviable en esos términos, ¿no es cierto? Entonces, ahí necesitamos un poquito reorganizar cómo pensamos el territorio, ¿no? Repensar cómo ocupamos el territorio, cómo organizamos los asentamientos humanos, dónde nos asentamos y por qué, ¿no? Y qué cosas son las qué variables son las que determinan esos asentamientos.
Eso es algo que yo veo ausente en la propuesta del 50-50 y que estoy convencido que le podría dar muchas más luces a la propuesta de cómo puede funcionar. Porque coincido absolutamente con lo que dice Pica, ¿no? No es cuestión, reitero, solamente de dar plata, pero subrayo 3 veces el solamente, ¿no? No quiere decir que no hay que darles plata. Quiere decir que hay que darles plata, ¿no? Que no hay que condicionar esas transferencias en términos como están ahora de que sea el municipio el ejecutor de mandatos que vienen desde el nivel central, ¿no? O las gobernaciones, como es el caso del bono de discapacidad, como es el caso de los prediarios en las cárceles, etcétera, ¿no? Sino que es una cuestión de eficiencia y eficacia, ¿no? Hay varias métricas que se pueden usar. Una que se sugiere utilizar, que me parece muy bien desarrollada, es el PEFA, ¿no? Es una metodología que permite, ¿no? Tanto a nivel nacional, porque hay una metodología PEFA para el nacional, como en el nivel subnacional, porque también hay una metodología específica para los niveles subnacionales, ¿no? Que permitan reportar y rendir cuentas de lo que están haciendo. Y ahí combatimos la corrupción, la ineficiencia, etcétera. No la vamos a eliminar del todo, lastimosamente el poder sigue siendo el poder, pero por lo menos se puede poner las cosas más en control. Y sí es importantísimo en esa misma perspectiva medir los efectos, ¿sí? No sirve de nada la reforma del 50-50, como bien lo decía Pica en el caso de San Pedro, pasa lo mismo en cientos de municipios, ¿no? No sirve de nada distribuir los recursos si eso no se refleja en resultados claros. Entonces, pensamos que podría ser interesante que en vez de condicionar al cumplimiento de ciertas tareas las transferencias de recursos, se puede más bien condicionar al cumplimiento de ciertos indicadores de desarrollo, ¿no? Puede ser interesante un poquito cómo funcionan los apoyos presupuestarios en el nivel internacional, ¿no? Darle una batería de indicadores al municipio, decir, ok, yo te doy estos recursos, tú haz lo que quieras con esa plata, lo que te haya mandado tu electorado, lo que esté en el programa electoral del alcalde, lo que diga tu PTDI, todo está bien, ¿no? Pero al final de un plazo, de los 5 años, o en el corto plazo, al final del POA en un año, ya veremos, ¿no? Me tienes que reportar cuánto has avanzado en salud, cuánto has avanzado en educación, cuánto has avanzado en desarrollo productivo, cuánto has avanzado en seguridad ciudadana. De esa manera podría ser, yo creo, mucho más viable, y ahí sí estaríamos hablando de verdaderas autonomías, en el sentido de que la responsabilidad no se diluye. Es el alcalde, es el gobernador, es la autoridad indígena originaria campesina, según sus propios usos y costumbres, que define, que decide en qué se va a gastar esos recursos y al final reporta resultados. Y creo que esto también implica necesariamente, ¿no? Que reformemos el sistema tributario, ¿no? No solamente un tema de distribución de los recursos de coparticipación, de subir de 20 a 50%, que es una de las posibilidades que se maneja cuando se habla de 50-50. No es 50% de todos los ingresos del Estado, sino solamente de los 8 impuestos que en este momento se redistribuyen con la coparticipación tributaria. Ahorita 20% para municipios, 5% para universidades y 0% para gobernaciones. Eso subirlo a 50% y veremos, ¿no? 15% para gobernaciones, 10% para un fondo de compensación, en fin, ya veremos ahí los guarismos que correspondan, pero también los territorios tienen que tener la capacidad de generar sus propios recursos, y esto es sumamente importante. Los municipios tienen algo de capacidad, mucha dificultad, la bonanza del gas les ha hecho entrar en mucha pereza, mucha pereza tributaria, no recaudan lo que deberían, pero por lo menos en la estructura legal tributaria ahorita que existe el potencial. No pasa lo mismo con las gobernaciones tienen casi ningún dominio tributario, muy poquitos, muy chiquitos, y que significan, creo que menos de 4% de toda la recaudación nacional, o sea, con eso no se hace nada, ¿no?
Entonces, también es necesario pensar en no sé si nuevos impuestos u otros mecanismos, tasas, contribuciones especiales, ¿no? Otros mecanismos que permitan a los territorios generar sus propios recursos de habilidad. Esto no va a funcionar en la mayoría de los municipios, como bien dice el estudio de Jubileo, ¿no? De nuevo, no es que lo hayamos criticado, sino que hay que matizar algunas cositas, pero en general coincidimos plenamente con el diagnóstico. Y esos municipios lo que necesitan, van a necesitar todavía es mucho apoyo del nivel departamental. Y ahí es donde cobra importancia la gobernación, ¿sí? Y ese apoyo de la gobernación tiene que organizarse en lo que permite la Constitución y permite la Ley Marco de Autonomías, que son las regiones. Las regiones ahorita las tenemos completamente olvidadas. Tenemos una región autónoma, que es la del Chaco tarijeño, y pare de contar, ¿no? Regiones metropolitanas, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, solamente Cochabamba cuenta con ley nacional. Santa Cruz es una especie de limbo jurídico, que hay una ley departamental, pero aparte hay unas adhesiones que ha hecho el municipio, una cosa medio rara, y La Paz directamente nunca lo hizo, ¿no? ¿Qué hacemos con esas regiones? Pero también pensar en las regiones en términos de juntar varios municipios que tengan cierta homogeneidad en pisos ecológicos o cultural o de tipo de producción, en fin, ver de nuevo estas redes, ¿no? Y en función a eso, también darle el apoyo que corresponde. Si el norte de La Paz tiene, o los yungas de La Paz, perdón, tienen vocación frutícola, ¿no? ¿Cómo apoyamos esa producción frutícola desde la gobernación? ¿Sí? Y para eso la gobernación va a necesitar recursos. Eso es un poquito cómo estamos mirando, digamos, cuáles podrían ser las posibles soluciones, pero de nuevo, diciendo, reiterando, ¿no? Que esto es un proceso de co-creación, es un proceso en el que todos tienen que participar, en el que todos tienen que dar sus ideas, y probablemente vamos a tener soluciones distintas. Eso no es malo, es más complejo, es más complicado, pero no es malo. En España, por ejemplo, ¿no? Las famosas autonomías españolas tienen las dos más importantes, el País Vasco y Cataluña, tienen dos sistemas completamente distintos. En el País Vasco es el País Vasco el que recauda los impuestos nacionales y le transfiere al Estado Nacional. En Cataluña es al revés. En Cataluña es el Estado central, es Madrid, que cobra los impuestos nacionales y que después le da su parte a la Generalitat de Cataluña. Así que creo que no es un pecado mortal pensar en que podría hacerse de distintas maneras. Gracias, Esteban. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, ya vamos a acabar, no quiero robarles más tiempo, pero hay mucha interacción en nuestra transmisión, la gente está opinando, porque creo que es un tema que nos interesa a todos, porque finalmente toca lo que mencionaba Alfonso, ¿no? La calidad de vida, finalmente, de la ciudadanía. René, a propósito de lo que mencionaba Esteban, precisamente hoy se ha lanzado una iniciativa que tiene que ver con la participación de la sociedad civil en este proceso fundamental de la propuesta gubernamental del 50-50. Por favor, cuéntanos brevemente de qué se trata, cuál es el objetivo, qué es lo que se espera alcanzar y en qué periodos también, porque esto obviamente tiene que avanzar, ya tenemos nuevas autoridades, el presidente ya ha convocado una reunión que es precisamente en las próximas horas, ¿no? Sí, gracias, ¿no? Sí, nosotros también somos miembros de esta plataforma, que es la plataforma de la sociedad civil para la incidencia económica y social, y nos hemos pronunciado ahora en relación de la propuesta para el debate de la Agenda 50-50. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es partir de la iniciativa, sí, de que el gobierno está abriendo el tema, ¿no? Porque muchos años se ha cerrado toda discusión en relación a la distribución de los recursos, a hablar del tema autonómico, avanzar en todo esto que había prometido la Constitución, ¿no? Entonces, ahora hay esta apertura y en este marco es que nosotros decimos es una oportunidad pero no solamente para hablar de la distribución de los recursos, nosotros queremos abrir mucho más la agenda, sabemos que la distribución es un tema, pero pensamos que esta es la gran oportunidad en realidad por poner en marcha verdaderamente lo que es el régimen autonómico, por un lado,
hacer una reformulación de la arquitectura fiscal, cosa que está pendiente desde la aprobación de la Constitución, es que no se toca el tema, y a veces cuando no se habla de recursos, finalmente queda todo en el verso, como se dice, ¿no? Y es un poco de lo que ha pasado en la autonomía. Entonces, lo que nosotros planteamos es más que una propuesta bien en concreta como plataforma, estamos planteando lo que sería la agenda de que consideramos debe estar en este proceso del 50-50. Y ahí decimos, no solamente hay que hablar que la distribución, porque distribuir el dinero no es un fin, sino el fin es los bienes y servicios para la población, el desarrollo de las regiones y demás, ¿no? Entonces decimos que este proceso debería abarcar el tema de las competencias, donde está por un lado la definición de algunas competencias que todavía se pueden transferir, delegar y demás, un costeo competencial para saber cuánto cuesta cada competencia y en base a eso distribuir los recursos, hablar del sistema de planificación en el marco de las autonomías, cosa que también es un pedido de las regiones y hemos identificado las diferentes instituciones, hablar sobre lo que es la generación de ingresos y la distribución, y como bien decían los colegas, hablar del sistema tributario, los dominios tributarios, ¿no? Que realmente las gobernaciones puedan tener impuestos, ¿no? Como decía Esteban, tienen cero, y es verdad, no tienen prácticamente nada, solo una pequeñez de las herencias. Las regalías, el sistema de coparticipación, donde sí estaría la distribución vertical entre los niveles de gobierno, pero también la horizontal, el endeudamiento, cómo se va a abordar el tema o tratar el tema del endeudamiento subnacional en el marco de las autonomías, y algunos elementos con relación al gasto. Entonces, no solamente ver los ingresos, la distribución, sino también el gasto, ¿no? Ahí estarían las reglas fiscales, gasto-inversión, algo que había bajo la ley de descentralización administrativa y la participación popular, pero ya prácticamente no se aplica. Entonces, todo el país está haciendo puro gasto corriente casi. El uso de los recursos en el marco de la autonomía, ¿no? Y eso que involucre temas como transparencia, incentivos, desburocratización, eficiencia, rendición de cuentas, participación y control social, concurrencia y otros, ¿no? Entonces, lo que planteamos es nuestro aporte para para el proceso 50-50 es abrir la agenda, no solamente ver la distribución y ver los otros temas que hacen al desarrollo de los municipios, de las gobernaciones y del modelo del sistema de descentralización del país. Gracias, René, por esta explicación breve de la propuesta de la sociedad civil. Alfonso, para terminar contigo, agradeciendo la participación de todos, hay una tarea ardua que tiene el gobierno. Tú ya lo decías, sumando voces, habrá que escuchar a todas los sectores, las iniciativas que se están dando, porque realmente creo que se considera un momento, probablemente un hito histórico en cuanto a la profundización o la mejora de la capacidad autonómica en cada región. Así que les espera un trabajo arduo para generar diálogos, consensos. Me imagino que tal vez, y obviamente lo tienen previsto, ajustes normativos o aprobación, no sé si decretos o leyes. ¿Nos puedes comentar un poco para ir cerrando? En realidad, para terminar de cerrar ya el programa con tu participación. Creo que está sin el Es micrófono. una ardua labor para el Sí. gobierno nacional, será una ardua labor para la plataforma que nos decía René, para poder generar propuestas que puedan ser tomadas en cuenta por las entidades del Estado. Es una ardua labor para gobiernos departamentales, municipales. Significa hablar de compartir la evaluación, el diagnóstico y las propuestas. O sea, no podemos, como decía en parte de este diálogo, o sea, esperar que el gobierno nacional imponga o te defina cuál es el camino, o que
las entidades subnacionales le arranquen al nivel central determinadas cosas. Esta es una oportunidad para juntos construir el país en el que queremos vivir, ordenando lo más difícil es que entendamos que mi realidad no es la única realidad. Otro departamento, llámese del otro municipio, también vale. Es una oportunidad para generar consensos a partir de las diversidades. El metro cuadrado, pero es más importante el tener todos los metros cuadrados o kilómetros cuadrados en ese escenario de generación de consenso. No, reitero, no es una tarea fácil, pero a su vez es una gran oportunidad para equilibrar competencias, recursos, viendo las capacidades diferentes y generando resultados que permitan que los servicios, como decía René, el fin sean los servicios en el territorio de la gente, permitan que se viva mejor. La autonomía del papel Muchas gracias, Alfonso. Hemos tenido un pequeño problema al final de la conexión. Este sistema demanda mucha conexión de internet, pero bueno, ya les decía exactamente, nos hemos pasado media hora del programa, pero creo que ha valido la pena. Hay interés de la ciudadanía y quiero agradecerles a ustedes por su tiempo, porque entiendo que tienen muchísimas actividades y esperamos contar en una próxima oportunidad también con sus aportes. Para alimentar con información y con análisis basado en evidencia que mejore la calidad del debate público en Bolivia. Sería ideal que todos los sectores que van a estar involucrados pudieran escuchar el programa. Nos vamos a encargar nosotros de producir algunos microvideos también para que la información llegue. Y, por supuesto, si ustedes pueden compartirlo de sus espacios, maravilloso para nosotros. Gracias, Esteban. Gracias, Alfonso. Gracias, René, por su participación. A nuestra audiencia por habernos seguido sostenidamente desde el inicio del programa, por sus preguntas. Y el compromiso de Sumando Voces es retornar la próxima semana con temas de interés social que, como les decimos, tratamos de analizar desde los enfoques de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sostenible. No sé si quieren una despedida así súper cortita, por favor. Podemos comenzar con Esteban, René y Alfonso en el orden en que les estoy viendo. Sí, no, nada, solamente agradecer este espacio, ha sido muy interesante y evidentemente siempre queda mucho por discutir en la mesa. Espero que estas plataformas y esta construcción colectiva que hagamos de este proceso genere muchas más oportunidades de seguir tratando este tema, que no se trata de solamente la queja y la crítica, sino que creemos firmemente que esta es una oportunidad histórica, que la salud financiera de nuestros territorios es lo que nos va a permitir superar la actual crisis. Así que pues muy esperanzados y a seguir dando los siguientes pasos y hasta una próxima oportunidad. René, por favor, y Alfonso, terminaríamos así. Listo. Gracias, Patricia, pues ha sido un gusto compartir en este espacio de debate, de diálogo y también creemos que estos espacios son los que ayudan a construir de manera democrática mejores políticas públicas pues para todos y todas, ¿no? Entonces un gusto, un saludo a Esteban, Alfonso, Patricia. Hasta la próxima. Gracias, René. Alfonso, para la despedida. Ya, perfecto. Chao, Amparo, justo. Hemos tenido otra vez un desfase con la conexión con Alfonso, pero
hemos leído sus labios. No, Alfonso, hay un pequeño problema de conexión, pero muchísimas gracias por haber estado. Entendemos la carga laboral. Sí, muy poquito se te ha escuchado. Gracias de veras por habernos acompañado en este programa como les decíamos, esperamos poder contar con ustedes en una próxima entrega de Sumando Voces. A nuestra audiencia, recordarle que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Ahí nos ayuda Jenny a ver nuestras cuentas en Facebook, @Sumando Voces Bolivia, en X, @Sumando Voces Bo. Estamos también en TikTok, cada vez subiendo más videitos en @sumando.voces y por supuesto en nuestra plataforma, nuestra página web www.sumandovoces.com.bo, donde tenemos contenido especializado en la temática que nos ocupa, que como ya lo hemos dicho anteriormente, son los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sostenible. Si estos temas son de su interés, que deberían serlo porque hacen a la calidad de vida de cada una y uno de los bolivianos, pueden ver nuestros contenidos, por favor, coméntenlos, compártanlos. Recibimos también la crítica constructiva porque se trata precisamente de eso, de dialogar. Así que, dicho esto, les esperamos la próxima semana en una próxima entrega de Sumando Voces en directo.